En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. El verbo recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Hoy recordamos algunos de los temas que vimos a lo largo del recorrido y nos planteamos nuevas preguntas para buscar nuevas respuestas. Seguimos hojeando libros, midiendo el tiempo y las distancias, descubriendo los milagros que nos ofrece el agua, apreciando la riqueza cultural de los pueblos originarios y celebrando los sorprendentes colores que nos rodean. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, dijo el filósofo. Todo cambia, nada permanece. El agua del río fluye, el paso del tiempo transforma. El devenir nos invita a volver a mirar. Acá estamos de regreso para abrir una nueva semana. Ah, muy bien, pero cuánta energía que tenés, Te veo. ¿Viste? Es que cuando le pongo buena energía a los comienzos es como que me autorrecarga. Le pongo onda y como que, ¿viste? Sale bien, uno está cómodo así. Es una excelente actitud y especialmente ahora que nos vamos acercando al cierre de este año particular, este año escolar particular. Porque un poco más o un poco menos, la situación de la pandemia por COVID-19 modificó de alguna manera casi todos los órdenes de nuestras vidas. Extrañamos personas y definitivamente, si me preguntás a mí, extrañamos espacios también. Sí, tal cual. Ir a la escuela de forma presencial como siempre. Encontrarnos allí para aprender y eso no fue posible este año. Claro que lo extrañamos. Si bien en algunas partes del país se regresó a las escuelas para compartir ciertos espacios presenciales, este año la escuela encontró nuevas maneras y nuevas formas de encuentro. Como este espacio de Seguimos Educando, que quiere acompañar el trabajo virtual de los y las docentes, fuimos compartiendo y construyendo juntos y juntas una manera de pensar y desarrollar muchos contenidos y aprender de otras formas. Como es habitual en la vida de las escuelas, para ir cerrando el año ponemos en común los aprendizajes. Podemos compartir y evaluar lo aprendido para pensar sobre el recorrido que hicimos. Y mientras lo hacemos, es también un momento para celebrar y despedirse. Por eso queremos aprovechar nuestros últimos encuentros para recuperar lo que fuimos viendo y desarrollando. Es como dar una mirada sobre esos contenidos y que hagamos nuevas preguntas. Porque ya sabemos que las preguntas nunca se acaban. Y esperamos que ustedes sigan haciendo muchas y nuevas preguntas siempre. ¿Y cómo hacemos esta puesta en común de lo que fuimos viendo? Atención que no vamos a repetir. ¿No? No. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué tal si nos divertimos y dejamos que la suerte nos lleve de un tema a otro? Wow. Ok. Magia, ¿no? Literalmente magia. La verdad, me gusta bastante. Se ve bastante bien. ¿Le hiciste vos, Maga? No, no hice yo, pero me hubiera encantado hacerla. Se ve bastante muy linda. bien.
La idea es que hagamos girar esta ruleta y que en cada encuentro nos lleve a un tema para recuperar juntos y juntas lo que recordamos y preguntas que podamos hacernos, nuevas preguntas. ¿Puedo ser yo el que la ponga a girar primero que nadie? Sí, claro. No sabemos a qué tema nos llevará primero y así vamos a ir armando nuestro propio cierre porque jugar se lleva muy bien con aprender. Exactamente, ¿viste? Cuando uno se divierte es casi como si prestaras más atención porque lo entendés más fácil. Claro. Ahora, lapiceras listas para que los y las invitemos una vez más a tomar apuntes, a dejar marcas, pistas y huellas de lo que están aprendiendo. A poner en movimiento nuestro intelecto, los colores necesarios para ver la vida, las bibliotecas que nos ayudan a aprender, a reconocer y valorar nuestras diversas culturas, a conocer todas las maneras posibles de ver el mundo desde la medida, a refrescar nuestros encuentros con una forma más del agua. A seguir discutiendo aspectos centrales en torno a la igualdad, a descubrir una vez más que somos energía que se transforma y que comer y viajar tienen muchas cosas en común. Una mirada más sobre el fantástico siglo XX y volvernos a maravillar con el arte teatral en su máxima expresión. A ver, Luca, entonces, ¿estás listo? Dale. Hacé girar la ruleta. Vamos a girar, ¿ok? Dale. Ok. Mirá el tema que nos tocó hoy. ¿Qué secretos esconden las bibliotecas? Me gustó, perfecto. Les vamos a proponer entonces seguir develando secretos que seguro siguen guardando las bibliotecas. ¿Se acuerdan de esa semana? ¿Qué historias nos contaron las bibliotecas? Mucho nos contaron. Vamos a recuperar algunos fragmentos de todo lo que ya vimos en la semana de las bibliotecas y vamos a develar ese otro secreto. Uno muy especial, muy potente y convocante. ¿Habrá algún secreto más por descubrir? Pero empezamos por develar y recordar el primer secreto. ¿Cuándo surgió el primer papel? ¿Y el primer libro? Hace unos 5.000 años no existían los diarios, ni la tele, ni el correo, ni internet, ni casi ninguna de las cosas que hoy usamos para comunicarnos. Los sumerios y babilonios tenían fácil acceso a la arcilla, que es un material mineral muy maleable, y con ella construían muchas cosas. También la usaron para fabricar tablillas donde escribir. El método era bastante simple. Mientras la arcilla estaba blanda y escribían con una caña muy fina terminada en punta o con pequeños y afilados huesos de animales, luego esas tablas se secaban al sol o en unos hornos especiales. Los egipcios usaban papirus, una planta que crecía en las orillas del río Nilo. Con papirus fabricaban velas para sus barcos y diseñaban sus vestidos. También lo usaron para fabricar una especie de papel sobre el que podían escribir al que llamábamos papiro. Cada papiro medía unos 30 centímetros de ancho por varios metros de largo y se enrollaba alrededor de un palo. Era ideal para escribir porque era bien liso, pero también era muy frágil y se rompía con facilidad. Hace unos 2000 años, los persas y los hebreos escribían sobre pieles de corderos y cabras y terneros. Se dice que aproximadamente en el año 100, un emperador chino le encargó a sus hombres que buscaran nuevos materiales para escribir. Uno de ellos descubrió que machacando corteza de una planta llamada morera, junto con seda y trapos viejos, se formaba una pasta compacta que cuando se secaba servía para escribir. Esa pasta, estirada y seca, fue el primer papel. Era arrugado y áspero, muy diferente al actual, pero papel al fin. Más tarde, los árabes mejoraron la calidad usando una pasta más suave que sacaban de otras plantas como el algodón, el lino y el cáñamo. Las cosas dieron un vuelco espectacular hacia el año 1860 con la invención de una máquina para fabricar papel. Con esa máquina se podía extraer celulosa de los árboles y fabricar en un solo día hasta 1000 kilos de papel, que se enrollaba en grandes cilindros llamados bobinas. Después se podía cortar todo ese papel en hojas de distintos tamaños. Si bien el desarrollo de la tecnología en la fabricación del papel representó un avance en relación a la cultura escrita y los libros, hoy sabemos que la fabricación del papel en sí es un contraejemplo de producción ecológica. Es muy importante reflexionar sobre su consumo y sus usos. Desde el punto de vista ecológico, sería preferible no consumirlos. Y cuando lo hagamos, elegir aquellos que se hayan producido respetando el entorno.
los momentos especiales de la Semana de Bibliotecas fue conocer la enigmática e intensa vida de Alfonsina Storni. Su obra, la importancia de ser mujer y poeta en su época. Maestra, poeta, feminista y apasionada. Me acuerdo que compartimos parte de una poesía de ella titulada La Loba, que la verdad bastante linda, me gustó mucho. Ese poema es parte de su primer libro, La inquietud del rosal, que no logró mucha repercusión en la crítica literaria de la época, aunque sí le criticaron el hecho de ser madre soltera y que no la escondiera para nada. Con su obra desafió a los hombres y el machismo de comienzos del siglo XX, porque lo que nadie podía decir es que no tuviera talento, definitivamente, o sea, se notaba. Alfonsina Storni tuvo que afrontar adversidades por su condición social y por ser madre soltera en una sociedad machista. Pero su escritura y sus ideas, su innegable voz propia, su estilo irónico y crítico, hacen que su figura sea muy importante en la historia cultural de nuestro país. Recordamos un poco de lo que compartimos sobre Alfonsina Storni y si tienen la oportunidad de encontrar un libro suyo en alguna biblioteca, por favor, no dejen de leerlo. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Cuando Alfonsina Storni da a conocer el poema La Loba de su primer libro La inquietud del rosal, no tiene gran repercusión, pero sí el hecho de ser madre soltera y que lo proclame. Con ese mismo orgullo será la voz que a comienzos del siglo XX desafiará a los hombres y al machismo de esa época. La poeta nace en Suiza en 1892. Tiempo después se muda con su familia a San Juan, Argentina, donde vive en una condición muy precaria. Cuando ya tenía 10 años, se traslada a Rosario y sus padres abren un café suizo. Alfonsina abandona sus estudios para trabajar con su papá, algo que no impide la publicación de su primer poema en una revista local. Un empleo posterior en una fábrica de gorros la pone en contacto con la política, con pensamientos como el anarquismo y el socialismo, a los que pronto adhiere. Pero a los 15 años, Alfonsina se aventura a cambiar el rumbo de su vida, tras estar de gira durante un año dedicándose a la actuación y estudiando docencia en Coronda, Santa Fe. Etapa en la que queda embarazada y decide mudarse a Buenos Aires para criar sola a su hijo. Un empuje que también la lleva a escribir y a escribir. En 1916 publica su primer libro, La inquietud del rosal, y enseguida consigue colaboración literarias en revistas como Fray Mocho, El Hogar y Mundo Argentino. A partir del año 1919, desde sus columnas en el diario La Nación, entra en la vida política argentina por su activismo feminista reclamando el voto femenino. Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco. Las costumbres cambiarán. Esto escribió en una de sus columnas. Storni manifiesta la necesidad de cambiar la sociedad. Algo que la convierte en la única mujer que logra integrar los círculos literarios de los escritores más importantes: José Ingenieros, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Federico García Lorca. Y hasta llega a ser gran amiga del artista plástico Quinquela Martín. A partir de 1918 publica libros de manera constante: El dulce daño, Irremediablemente y Languidez, por lo que recibe el primer premio municipal de poesía y segundo premio nacional de literatura, un montón. Luego vendrán Ocre y Poemas de amor. Su forma de ver el mundo también es llevada al teatro con El amo del mundo, una comedia feminista. Pero también escribe varias obras de teatro infantil, dicta clases como profesora en escuelas públicas y de teatro, y hasta participa de la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Alfonsina se convierte en representante de la poesía modernista latinoamericana junto a otras poetas destacadas como Juana de Ibarburu, Delmira Agustini en Uruguay y Gabriela Mistral en Chile. Con tan increíble trayectoria y poco más de 40 años, recibe la noticia de su enfermedad, incurable e irreversible. Alfonsina nuevamente siente que debe enfrentar su destino. Se despide de su hijo Alejandro dejándole una carta y viaja a Mar del Plata. Allí deja este mundo. Se arroja al mar desde el espigón del Club Argentino de Mujeres. Un día después de la muerte de Alfonsina, el diario La Nación publica su último poema, Voy a dormir. Y es en el que se basaron para escribir la canción Alfonsina y el mar, una maravillosa samba con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez.
Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Alfonsina Storni vivió en medios adversos por su condición social y por ser madre soltera en una sociedad machista que no les abría las puertas a las mujeres. Pero su escritura y sus ideas, una voz propia, irónica y crítica, dan los primeros pasos exigiendo un cambio, la liberación femenina. Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, siempre reconoció que la inspiración muchas veces le llegaba por influencias literarias. Una de las huellas más evidentes es el tema Corazón Delator, incluido en el álbum Doble Vida, que se editó en 1988. Decía Cerati, la historia parte de un cuento de Allan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso, la escribí pensando en que mi corazón me delataba cuando veo a la persona que amo. Y agregaba, cuando terminé Corazón Delator, sentí que había dado con algo que creí que nunca iba a poder mejorar. Era lo máximo dentro de lo que yo podía hacer, considerando que el principal sentido de todo lo que escribo y compongo aspira a producir un disparo de imaginación. Me gusta la canción perfecta, no porque sea técnicamente perfecta, sino porque inaugura algo o fue a fondo. Si no la conocen, ahora tienen la oportunidad de escucharla. Los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Suave látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Se van cayendo de mis labios. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir mí. Y aquel amor es como unos
doctor. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un suave palpito, llave íntima. Se van cayendo de mis labios como un mantra. De mis labios, de mis labios. Como un mantra. De mis labios, de mis Estamos retomando y recordando algunos momentos de todo lo que compartimos durante la semana que le dedicamos a las bibliotecas. Como siempre, queremos escucharlos a ustedes. Hola, soy Campos Francisco, soy de La Rioja Capital y asisto a la escuela 418. Mi maestra es la señorita María Rosalbón. ¿Qué fue lo que más te gustó de la semana? A mí lo que más me interesó de la semana fue el programa Bibliotecas. ¿Qué fue lo más llamativo o curioso? Lo que me llamó la atención del programa fue un libro que me recomendaron y las actividades que me propusieron. ¿Qué le agregarías vos al programa? Yo le agregaría pinturas, dibujos, arte, porque a mí me gusta dibujar y pintar a mí. Para vos, ¿qué esconden las bibliotecas? Para mí las bibliotecas esconden historias, leyendas, mitos y hasta imaginación que uno conoce. Ahora vamos a revisar en las estanterías imaginarias de las bibliotecas que recorrimos. Hay libros que pueden estar más escondidos o que simplemente no tuvimos el tiempo de mirar todavía. Entonces, ¿qué otro secreto podemos revelar de las bibliotecas? No sé. ¿No? No. ¿No vas a decirme ese secreto? Dale. Bueno, está bien. Porque tengo ganas de compartirlo, ¿ok? El secreto es... lo que pasa es que no sé de qué secreto hablamos. La verdad, no. Si lo supiera te lo diría. Entré en pánico, pensé que podía hacer una improvisación acá enfrente tuyo, enfrente de toda la gente, pero... Perdón, man. Bueno, tranquilo, porque yo sí lo sé. Déjame que ¿en te serio? cuente. Sí. Ok, perdón. Y que les cuente a ustedes. Desde que comenzamos nuestro camino disfrutamos múltiples géneros literarios. Compartimos infinitas lecturas, autores y libros. Pudimos ver que para cada lector o lectora posible hay muchas, infinitas historias esperando. ¿Es verdad eso? ¿Y sabes por qué? Porque hay mucho por leer siempre. El mundo de los libros es infinito. Es tan diverso que todos y todas podemos encontrar nuestro lugar de pasión en él. Es lindo saber eso. Solo es cuestión de encontrar. Recuperando aprendizajes y sensaciones sobre los libros y las bibliotecas, queremos invitarlos e invitarlas a conocer y descubrir el mundo de las escritoras y escritores que son quienes crean las historias que tanto nos gustan leer. Y para iniciar, saber un poquito más sobre cómo se inspiran, qué les gusta y cómo escriben. Vamos a conversar con alguien que nos puede contar muchísimo más. Bienvenida, le vamos a pedir, por favor, que se presente. Hola chicos y chicas, yo soy Ana María Yúa, soy escritora. Me da mucho gusto saludarlos
Y bueno, estoy acá para contestar unas preguntas que espero que no sean demasiado difíciles, porque me dijeron que si no, no voy a pasar de grado. ¿En qué te inspirás cuando escribís? Uno se inspira para escribir en todo, en la realidad y en la realidad virtual, o sea, en lo que leyó. Yo creo que lo que la gente llama imaginación en realidad es una mezcla de lo que viene de todas las lecturas que uno hizo y por otro lado el otro río que viene de la experiencia. Y cuando digo experiencia no quiero decir solamente cosas que a uno le pasaron, sino cosas que se enteró, le contaron, vio por televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es experiencia. Y sí, por supuesto, claro que me inspiro en cosas que me pasaron en la realidad y también en cosas que sentí. Y a todos los escritores nos pasa lo mismo, porque cuando uno quiere escribir, por ejemplo, sobre alguien que está sintiendo un dolor, ¿qué es lo que uno sabe del dolor? Uno sabe lo que a uno le pasó, uno qué sabe del dolor del otro, uno sabe solamente la forma en que le duele a uno, y entonces con esos materiales, con esa experiencia, es que uno tiene que poder construir ese mundo diferente del de la realidad, que es el mundo de las historias, de los cuentos, de las novelas. Si tuvieras que elegir un personaje favorito de la historia de la literatura, ¿cuál sería? Bueno, si fuera un personaje real, me quedo con Alfonsina Storni. Y si fuera un personaje ficticio, El Príncipe Valiente. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que no está tan acostumbrado o acostumbrada a leer? Y yo le diría que puede empezar leyendo los cuentos de la selva de Quiroga, por ejemplo, que son para chicos, para grandes, para todo el mundo. Son cuentos muy, muy hermosos, cortitos y fáciles de leer y buenos. ¿Y a un lector o lectora habitual? Yo le diría que lea el de Agatha Christoph, Klaus y Lucas, ese es un libro para no perderse. O el que estoy leyendo ahora, El impostor, de Javier Cercas. Me está gustando muchísimo ese libro y lo recomiendo absolutamente. ¿Qué 3 cosas no pueden faltarte al momento de sentarte a escribir? Bueno, cuando me siento a escribir, tengo que tener mi jarra de agua caliente, la leche descremada y una taza, por supuesto, y el café descafeinado. Y eso es fundamental, porque bueno, me tengo que hacer cortaditos mientras escribo. Eso es lo más importante de todo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por darme miedo cuando tenía 10 años con La Fábrica de Terror. Fue un placer tenerte aquí. Y seguimos develando secretos. Recordamos de dónde vinieron los primeros libros e incluso el papel. También todo el mundo de ficción y realidad que rodea a escritoras y escritores, y también conocimos sus secretos para contar historias. Pero Maga, perdón que pinche así el globo de los recuerdos y secretos, pero mucho hablar de los secretos que esconden las bibliotecas, pero aún no recordamos la historia de ninguna biblioteca. Tenés razón. Recordemos entonces que cuando trabajamos durante una semana este proyecto de bibliotecas, iniciamos con la Biblioteca de Alejandría. Es verdad. La más importante en la antigüedad. Quedó reducida a cenizas después de un desastroso incendio. Y 2000 años más tarde, en su honor, volvió a abrirse una nueva Alejandría. Pero eso pasó, a ver, porque me confunde mucho esta clase de cosas. ¿Esto es verdad o es una peli, un libro o algo así? Porque, ¿cómo? A ver, ¿toda la biblioteca se quemó? Es verdad, todo es verdad. Ok, está bien, pero a ver, me la hiciste un poco difícil. Digo, voy a tener que viajar un montón entonces. Me voy a tener que perder todas las semanas de repaso y voy a perderme... Uy, no. Me voy a perder el show. Me voy a perder MacGyver, me quiero matar. Pará, Luz, no dije eso. No dije que tengas que viajar para allá, no estoy diciendo eso. Ok. Ya me veía viajando. Aparte, queda lejísimos, o sea... me salvaste de una, Maga, ¿eh? Y aparte, no es necesario viajar tan lejos si querés conocer bibliotecas increíbles. En Argentina hay muchas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Incluso tenemos una biblioteca nacional que es de todos los argentinos y argentinas. Su nombre oficial es Mariano Moreno. Bien, qué alivio, porque yo también quiero volver a mirar un poco más de la Biblioteca Nacional. Vamos.
leyenda que la Biblioteca Nacional escondía un secreto. Desde las entrañas de la tierra, algo llamaba a quien iba a construirla. Originalmente, la Biblioteca Nacional tenía un edificio tradicional en la Manzana de las Luces, en el microcentro porteño. Fue creada por decreto de la primera junta el 13 de septiembre de 1810. Pero en 1960 la historia empezó a cambiar. Una ley destina 3 hectáreas para la construcción del nuevo edificio, que terminó inaugurándose en el año 1993. Se abrió un concurso para que un arquitecto argentino construyera la nueva Biblioteca Nacional. Había un estudio de arquitectos que empezó a soñar con un edificio con forma de gliptodonte. El proyecto de los arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Casaniga obtuvo el primer premio del llamado concurso nacional en 1961. Para ellos, la forma de la biblioteca buscaría parecerse al animal. Las ventanas de vidrio que permitirían ver el río desde la sala de lectura formarían así el caparazón. 4 patas de hormigón armado lo sostendrían. Las patas son la relación con el sitio. Es muy importante estas 4 patas que permiten tener la planta libre y, por otro lado, como de ahí surge todo el edificio topográficamente. En el subsuelo están los depósitos de libro que pueden crecer por debajo de la tierra en la barranca, donde están protegidos de alguna manera de la luz, del sol, etc. Y por otro lado el resto del edificio, que sería la parte administrativa y sobre todo la sala de lectura, en una posición muy favorable con las vistas al río. Por eso me parece muy importante la relación topográfica que generan estas 4 patas, ¿no? Y por otro lado, si uno mirara hacia arriba, vemos la planta, que es un poco la planta vista desde abajo. Se ve el auditorio, se ve la sala de lectura. Entonces me parece que la presencia de este edificio, del sitio y sobre todo la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata es muy importante como está incluido. Y es una manera bastante lógica de distribuir el uso, la utilidad del edificio. Justo en ese sitio elegido, en medio del centro porteño, algo latía bajo tierra. Cuando se iniciaron las excavaciones para los subsuelos de la biblioteca, el animal dormido despertó. Los trabajadores encontraron un caparazón prehistórico. Clorindo Testa decía que la biblioteca era un gliptodonte que llegó y sacó a otro gliptodonte. Poco a poco, las ideas arquitectónicas del estudio de Testa tomaban forma y la construcción avanzaba, con ese presagio entre manos. Si bien es un edificio hecho en equipo, siempre aparece de alguna manera en los proyectos posteriores también su mano, su detalle, su gesto, que al ser un artista honesto consigo mismo, había cosas que tenía que marcar con esos detalles, y que parecen formalistas, pero en el fondo, mirando mismo la planta hacia arriba, que yo creo que originariamente estaba pensado, pero viendo las fotos que se sacaron de época anterior y las últimas que él pedía de la biblioteca, tenían más que ver con estos detalles. O sea, estos detalles son más contemporáneos, por ahí más fragmentos. Como la biblioteca casi tiene como una simetría y de repente mirás este techo y parece mucho más contemporáneo, del siglo XXI, ¿no? El sello personal de Testa quedó en cada rincón del edificio y, aunque la historia del animal prehistórico pudo haber caído en el olvido, la Biblioteca Nacional no. Su sala de lectura, sus jardines, el subsuelo lleno de libros siguen abiertos a los lectores y lectoras que quieran acercarse a investigar un poquito. Este templo del saber guarda todavía muchas historias que vale la pena descubrir. Nos vamos a tomar un momento para entrar al maravilloso mundo de las historietas y las novelas gráficas y hablar sobre El Eternauta. Esta es una historieta argentina de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oesterhel y el dibujante Francisco Solano López. Se publicó en Hora Cero semanal desde 1957 a 1959 y tuvo secuelas y reediciones. Incluso a principios del 2020, la plataforma de streaming muy conocida anunció que convertirá El Eternauta en una serie. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población.
y la resistencia de sobrevivientes en Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción narra lo sucedido ante Oesterheld. La historieta es considerada entre las más importantes del país y de Latinoamérica. Su edición 2015 de Fantagraphics Books para Estados Unidos obtuvo 3 nominaciones a los premios Eisner y ganó en la categoría Mejor Colección o Proyecto de Archivo de Tiras de Prensa. Hoy vamos a leer un fragmento de la historieta donde vamos a centrarnos en la parte donde Juan Salvo, el protagonista, sale al exterior a ver qué sucede con esta nieve tóxica. Llegó el momento. Vacilé. La puerta, aunque no muy grande, me separaba hasta ahora de la muerte que reinaba afuera. Abrirla era sumergirme en medio de la nevada, en la muerte. Pero tenía que salir. Tenía que abandonar la casa, aquella isla de vida perdida en el océano mortífero. También Robinson, para llegar al barco encallado, tuvo que lanzarse al mar. Abrí la puerta. Cerré enseguida. Favali me había recomendado hacerlo para que entraran los menos copos posibles. Pero lo hice en forma mecánica. Todo mi ser estaba como encogido, aguardando de un instante a otro la violenta tiniebla que debía ser la muerte. Tuvo delante las muertes de Ramírez y de Polsky. Habían caído a los pocos segundos de estar expuestos a la nevada. Si me va a pasar algo, tendría que ser ahora. Sentí un golpe. Allí, cerca en la ventana. Quieren saber cómo me va. No podía gritarles, pero quise tranquilizarlos. Me golpeé el pecho, como Tarzán. Conseguí el efecto que buscaba, aunque yo estaba a 1000 leguas de sentirme seguro. Era difícil de dominar el terror de tener aquellos copos tocándome casi el rostro, y sin embargo tenía que acostumbrarme. Saludé con la mano hacia la ventana y avancé por el jardín. En ese momento noté que la fosforescencia de los copos se atenuaba, se hacía más pálida. Ya sé lo que es. Está amaneciendo. Aunque parezca mentira, la tierra ha seguido girando. Los pies me tropezaron con algo blando. El morrongo de Martita. También es una víctima. Allí, cerca del gato, que jamás había podido cazar uno en su vida, había un gorrión. Muerto. Lo mismo que el pasto, las caléndulas, los rosales. Nunca, nunca imaginé un amanecer tan triste. Mejor no pensar. Sí, mejor no pensar, porque pensar era enloquecer. Llegué hasta el portón del jardín y lo abrí. Salí a la vereda. Protegido contra los copos de la nevada mortal por el traje hermético, me lancé a la calle. Polsky, sí, allí estaba Polsky, mi amigo que por correr a su casa para reunirse con los suyos se había precipitado en medio de la nevada. Apenas se había durado unos segundos. Más tarde, si es posible, veremos de enterrarlos, aunque habrá que enterrar a tantos. Y allí está Ramírez, el vecino de enfrente. Por todas partes donde miro, veo muertos. Sí, más completo no podía ser el increíble desastre que sin la menor advertencia se había abatido sobre el gran Buenos Aires, aniquilando en segundos casi toda la vida. Cuanto tocaran aquellos copos de la misteriosa nevada, perecía. Debo moverme, es muchísimo lo que necesitamos transportar a la casa. ¿Quién sabe cuántos días habrá que trabajar para estar bien provistos de todo? Porque el desastre nos había dejado aislados en nuestra propia casa y era necesario buscar en los almacenes, las ferreterías, las farmacias, lo necesario para semanas, quizá meses y meses. Porque la radio, antes de enmudecer, había dicho que el desastre se extendía a todo el mundo. Es bueno que me apure, sí, pero de paso, bien, puedo fijarme si en alguna casa hay sobrevivientes, alguno, a quien la nevada haya perdonado todavía, aunque no. Los salvados han de ser poquísimos. Los que tuvieron la suerte de tener la casa bien cerrada han perecido al abrir alguna puerta o ventana. En la avenida era más fácil apreciar la terrible magnitud de la catástrofe. Había habido vuelcos y choques al quedar los vehículos sin gobierno. El ruido había hecho abrir puertas y ventanas. Los copos silenciosos, siniestramente bellos, habían hecho su obra. En el despacho de bebidas del almacén vi clientes que apenas se habían alcanzado a levantarse de la silla. No mires más y ocúpate de lo que te encargaron. Aunque creo que Favali exageró, las armas no harán falta, si no ha sobrevivido nadie. Recién ahora me daba cuenta cabal de la enorme suerte que habíamos tenido, no solo por tener la casa bien cerrada cuando empezó la nevada y habernos dado cuenta a tiempo de lo que ocurría, sino también por tener nuestro taller de ojovistas tan bien equipado.
era muy difícil que otros hubieran podido hacer un traje hermético. No habrá ley de la jungla, como dijo Fava, ni será cuestión de matar o morir. La ferretería queda en la otra cuadra. También como buen negocio de barrio vende armas. Claro que no habrá otra cosa que escopetas y rifles y pistolas del 22, pero algo es. No quiero desagradar a Fava, que en todo esto ha estado magnífico. Crucé una calle lateral. El viento frío del amanecer hacía todo más desolado aún. Pero ¿y eso? Juraría que vi moverse algo. No vi nada, y sin embargo estaba seguro de que allí, a pocos pasos, algo se había movido. Fue detrás de ese árbol. ¿Habrá alguno espiándome? Alguien espiándome solo podía ser otro sobreviviente. Animales no quedaban, y otro hombre podía ser un amigo, pero también, y era lo más probable, podía ser un enemigo. Un enemigo por el terror, por el miedo que yo le inspiraría. Quizá codiciaría mi traje o mi rifle. Ahí está. Un papel que se llevaba el viento. Me asusté de balde. Aquello, más que nada, me hizo comprender la inmensidad de la muerte que me rodeaba. En cada una de esas casas, donde ayer mismo vivían mujeres, hombres, chicos, ahora solo había cuerpos sin vida. La calle era un cementerio y el aire estaba tan vacío de pájaros que un papel volando me había sobresaltado. Mejor que me apure, tanta soledad me vuelve nervioso. Ojalá estuviera ya de vuelta en casa. Aquí está don Roque, el ferretero, seguro que salió al oír los choques. Entré a la vivienda del ferretero, contigua al negocio. Esto fue un fragmento del Eternauta de Oesterhel y Solano López. ¡Luca! 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 ¿Qué necesitas? Estoy ordenando esta sección que sacar y poner los libros de esta manera tan exagerada, tipo, terminan en cualquier parte los libros después. Bueno, perdón, quería conversar un rato sobre las bibliotecas, pero con Luca. Soy yo. Ah, muy bien. Creo que Clark Kent tipo la tenía bien, ¿eh? Funcionan estos. Pero, perdón, ¿qué estás diciendo? Que te estaba buscando para hablar un rato sobre las bibliotecas. Ah, a ver, estaba imaginando cómo es la tarea de trabajar como bibliotecario, ¿viste? Yo mientras tanto, así que me parece que entramos en tema. Cada biblioteca puede tener sistemas distintos para organizar los libros o materiales que contienen. Eso es lo que me inspira a estudiar esta profesión. Muy Sigo bien. siendo yo, ¿eh? Ah, muy bien. Te quedan bien igual. Muchas gracias. Y hay bibliotecas muy pequeñas y otras inmensas. Manejar un orden en cada caso debe ser muy diferente, ¿no? Y por eso es tan importante el rol de las bibliotecarias y los bibliotecarios. Saben cómo organizar la biblioteca, cómo preservar el contenido y cómo hacerlo accesible. Me acordaba lo que aprendimos cuando hicimos las entrevistas a las bibliotecarias y los bibliotecarios que nos contaron cómo hacían su trabajo. Podemos recordar juntos y juntas que en nuestro país la bibliotecología es una carrera universitaria que se estudia en la universidad. Allí se aprenden técnicas de conservación y preservación de los libros, periódicos y publicaciones de todo tipo. Existen muchas bibliotecas, así que debe haber mucha gente que sepa cuidarlas. Pueden ser grandes, como la Biblioteca Nacional, que estuvimos recorriendo, o tan pequeñas que solo tengan una estantería con 4 hileras de libros bien ordenados. Todas las bibliotecas tienen el mismo objetivo: acercarnos al conocimiento que ellas guardan. Les proponemos volver a pensar en espacios más modestos, pero muy importantes. Las bibliotecas populares. Quizás están cerca o participan de alguna, pero si no lo saben, podemos contarles lo valiosa que son. Entonces, ¿qué es una biblioteca popular? La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Su función es fomentar el fortalecimiento de las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil. Además, impulsa su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía. Qué importante tener bibliotecas populares por todo el país. En el año 1727, en Filadelfia, Benjamin Franklin, que era un lector insaciable, creó los clubes de lectores, tal como se conocía a las primeras bibliotecas de préstamo de las que se tengan noticias. Esta idea se replicó en diferentes aldeas y ciudades de Estados Unidos. 1727, estoy seguro que en esa época todavía no se había inventado el Señor de los Anillos, ¿no? Inspirado en la experiencia norteamericana, Domingo Faustino Sarmiento promulgó en el año 1870 la Ley 419
y de esta forma creó la CONAVIP. La intención era fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura. Además, con su iniciativa nació la primera biblioteca popular argentina en San Juan, su provincia natal. Sarmiento fue el padre del aula y de las bibliotecas populares. Durante el siglo XX, la vida de las bibliotecas populares y de la Comisión se rigió por los diferentes gobiernos del país. En algunas etapas se fortalecieron y en otras padecieron la falta de acompañamiento y hasta el abandono. En tiempos de gobiernos dictatoriales llegaron a sufrir persecuciones. Y sin embargo, sobrevivieron. Bien por las bibliotecas. En la actualidad, este movimiento social y cultural único en la Argentina y en Latinoamérica se actualiza tal como lo requieren los desafíos del siglo XXI. Actualizan sus acervos, incorporan nuevas tecnologías del conocimiento y la información y se mantienen renovadas y al tanto de las últimas tendencias. Hay una gran cantidad y variedad de bibliotecas populares a lo largo y a lo ancho de todo el país. Están presentes en pequeños pueblos, pero también en las grandes ciudades. Además de ser espacios especialmente destinados al acceso y el disfrute de la lectura, las bibliotecas populares también invitan a participar de distintas actividades culturales y sociales de todo tipo. Mocoretá tiene 11.732 habitantes y una biblioteca popular. Fue fundada el 25 de mayo de 1928. Tenemos más de 469 socios. Tenemos más de 8.218 libros. Mocoretá está dividida por la Ruta Nacional 14. Está todo lo que vendría a ser como el casco viejo del pueblo, de la ciudad. Cruzás la ruta y pareciera como que es otro pueblo. Y hay un sector, una parte que es más carenciada, por decirlo así, del barrio. Y les cuesta venir hasta la biblioteca que se encuentra en el centro de la ciudad. Entonces, con el bibliomóvil va a ser genial, porque vamos a poder llegar a esos barrios que antes por ahí nos costaba, porque teníamos que pedir prestado una camioneta, pedir prestado un camión, digamos, para transportar las mesas, las sillas. Ahora vamos a llegar mucho más fácil. Acá también algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar las actividades es organizar un horario que no sea tan caluroso. Siempre lo hacemos a la tardecita, noche. Obviamente que tenemos muy poco tiempo para que la gente disfrute, pero también es para que no sea tan tarde, pero tampoco tan temprano y que sea tan fuerte el calor que los afecte. Hola, Gris. ¿Cuándo van a andar con el bibliomóvil por mi barrio? ¿Podríamos llevarle el bibliomóvil a mi escuela? ¿Podría quedarme a estudiar acá? ¿Cuándo grabamos para el canal de YouTube de la biblioteca? Puedo dejar a Tobías un rato y lo vuelvo a buscar más tarde. ¿Hace fotocopia? Gris, ¿me puedes anotar por favor? Gris, ¿no necesitas ayuda para el taller del sábado? Vengo a devolver esto. ¿Devolvieron el 6º libro de Harry Potter? ¿Qué novela romántica tenés para recomendar? Muchas gracias, nos vemos. Al principio, cuando pensamos en el bibliomóvil, decíamos que no era para esta biblioteca. Era como una idea muy lejana. Pues nosotros somos chiquititos, estamos en un pueblo chiquito, y ahora que lo tenemos nos dimos cuenta que nosotros sí podíamos, ¿está? Porque teníamos las ganas. Muchas veces nos pueden faltar los recursos, pero las ganas las tenemos y esas ganas las contagiamos. Sacar la biblioteca, que no quede solamente acá dentro de las 4 paredes, salir afuera y llevarle los libros, y no solamente los libros, sino también el resto de las actividades, pintura, los juegos de mesa, película, algún documental. Es sacar la biblioteca a la calle, digamos, para que todos la conozcan y puedan tener acceso a ella. Este repaso nos permitió revisar lo que ya habíamos compartido, pero también profundizar algunos temas. Esperamos que hayan estado atentos y atentas porque, a ver, chicos y chicas de todo el país, ahora les toca a ustedes. Si escribieras un libro, ¿de qué sería o cómo te imaginás la tapa, por ejemplo? Me basaría medio en una autobiografía, mezclado también con aventuras imaginadas o con cosas raras. La tapa me imagino con la cara mía, con muchas cosas de atrás, algo de eso. A mí me gusta mucho patinar y hacer vóley, y yo creo que ese libro sería un poco sobre mi historia, y la tapa sería más o menos de dibujarme a mí patinando y dibujando a mí jugando al vóley y contar la historia sobre cómo surgieron esos deportes. ¿De qué sería? Todavía no lo tendría pensado. No, yo todavía no tengo pensado sacar un libro, pero es algo re lindo que es lindo de hacer.
pero también la tapa depende de qué se trataría, me gustaría que tenga algunas flores hechas por mí, un diseño mío o alguna otra cosa así. Lo haría contando mi vida y cómo me imaginaría la tapa solo con el título de Mateo nos cuenta su vida. Yo me la imaginaría de un corredor y la tapa la haría un paisaje con el corredor en medio de la montaña. ¿Cómo imaginás que se fabrican los libros? Yo diría que en la antigüedad se hacían con cuero y hojas. En la antigüedad creo que se escribían a mano porque no tenían impresoras, pero ahora la mayoría de las veces se imprimen. La verdad no tengo idea cómo se harán los libros. Para mí no creo que todo el tiempo se haya construido de la misma manera el libro. Y cómo se crearan en la antigüedad no tengo idea. Ahora se hacen con tapas de plástico y eso. ¿En qué lugar del país te gustaría sentarte a leer un libro y por qué? Montañas me gustaría. Me gustaría porque es un lugar tranquilo, con mucho silencio, rodeado de naturaleza. Me gustaría sentarme a leer un libro en Tierra del Fuego, porque siempre vi imágenes de ese lugar, me encanta cómo se ve. Me gustaría sentarme a leer un libro en el Champaquí, en una montaña, porque hay paz. Si fueras un autor de libros, ¿qué nombre de fantasía te pondrías? Doctor Francisco. Mezclar mis nombres con las historias de los cuentos que quisiera hacer y eso. Pero no, lo tendría que pensar y empezar a escribir un poco. Me pondría... Nunca lo había pensado. Bueno, podría llamarme... No sé, escritora mágica, algo así. Este encuentro lo dedicamos a retomar y profundizar algo lo compartido en la Semana de Bibliotecas. Y muchas veces, al regresar a un tema después de un tiempo, podemos afianzar información y descubrir algo que quizás pasamos por alto. Lu. Perdón, es que no puedo dejar de leerlo, es excelente. Te dejo continuar. Hoy recuperamos el valor de las bibliotecas sin importar su tamaño ni el lugar donde se encuentren. Recordamos a la imponente Biblioteca Nacional y las valiosas bibliotecas populares. Y quiero resaltar especialmente el momento de la lectura, porque me gustó mucho escucharte leer El Eternauta. Tanto me gustó que, bueno, ahora no puedo parar. Qué bueno, me encanta. Y les aseguro que es una historieta que vale la pena leer. Pueden encontrar versiones diferentes con dibujos de autores distintos, pero la historia es la misma y sigue siendo muy potente. Y nos volvimos a encontrar con la figura de Alfonsina Storni, una poeta y escritora que impuso su talento en un momento histórico en el que la mujer estaba muy relegada, pero ahora tiene un lugar importante en la historia de la literatura nacional. Vamos a despedirnos, pero nos volveremos a encontrar para hacer girar esta rueda temática y descubrir el tema al que nos llevará.